después, ¿verdad? Y vamos a presentar también. A ver, me ayudan, a ver si me comentan, si pueden ver ahí. Ah, sí, buenísimo. Bien, Profesor, súper bien. sí, buenísimo. Gracias, gracias. Cualquier cosita, se traba lo que sea, me avisan. ¿Ok? Bueno, nosotros ciertamente no vamos a ver todo lo que hace a la elaboración del proyecto en sí, de la tesina o del anteproyecto, porque realmente es un proceso un poquito largo, pero sí vamos a ver la parte más importante que debemos tener bien en claro, que es la primera etapa, la parte del problema, porque si esta parte no está bien hecha, lo demás de por sí va a estar errado. Pero si esta parte está bien, es como que después se va hilando hasta casi solo, porque va teniendo un sentido, un hilo conductor el trabajo. ¿Ok? Ahí estoy aceptando también a la gente, por eso de repente corto un poquitito. Bueno, por eso es muy importante que esta primera etapa esté bien formulado. Tal vez en otras reuniones, si así lo desean, podemos seguir indagando, pero ya sería un proceso que puedan llevar, si esto tenemos bien definido, bien entendido, lo demás puede ser un proceso que lo pueden llevar tranquilamente con sus profesores tutores. Bueno, dentro de lo que es, nosotros hacíamos un hincapié en que son trabajos desde la perspectiva del arte. Sabemos que actualmente el CONES, por ejemplo, tiene una manera de solicitar los trabajos de investigación, hay una manera en cómo se presenta y también para después, para en diferentes revistas también, o si queremos inscribirnos en alguna revista científica, tiene también un rigor científico que debe respetar. Y por eso es que trabajamos con unas metodologías de investigación. A veces escuchamos decir, no, pero ¿cómo si el arte es libre, si el arte podemos tener muchísima razón en cuanto a lo que queremos buscar, pero también sabemos que tenemos que manejarnos dentro em, de un rigor científico, que podemos presentar cualquier trabajo de investigación respetando también este rigor que le estaba comentando, este proceso, que la verdad no va en contra de nuestro trabajo, sino es simplemente a modo de darle un orden al trabajo de investigación. O sea, muchas veces pensamos, no, pero ¿cómo vamos a trabajar con, habrán escuchado, ¿cómo vamos a trabajar con esto? Esto es cuadrado. No, es solamente para darle un orden, porque imagínense si cada uno de nosotros plantea su trabajo de investigación de manera completamente diferente. La persona que lee un trabajo de investigación y luego lee otro, va a ser muy difícil comprender cuáles son los mecanismos de desarrollo que han tenido. O sea, tiene que aprender el trabajo de investigación, el método de investigación de cada persona. Entonces, en el arte, generalmente se pueden trabajar con tres enfoques: el cualitativo, el cuantitativo y el mixto. Pero hoy personalmente vamos a abocarnos solamente en el cualitativo. Le digo personalmente por las experiencias que he tenido también como docente. El, lo que hace al cualitativo es que, y tan atractivo a lo que es el arte, es que como investigadores debemos observar un problema que por lo general es de nuestro entorno y que puede ser de nuestro interés o que debería ser de nuestro interés. Esto es muy importante, o sea, no deberíamos pensar en hacer una investigación sobre el arte en China. Si bien es posible,
tal vez sea un poco irreal o un poco ficticio o un poco, ¿cómo decirlo? Es como un poquito inalcanzable. Tiene mucho más valor si nosotros como investigadores vemos lo que es nuestro entorno y lo que es nuestro contexto, porque eso es lo que hace que al investigador que genere una respuesta y un servicio a la sociedad. Incluso si hablamos, por ejemplo, bueno, vamos a ver el contexto y voy a ver cuál es el arte en todo el Paraguay. Aún así, si bien es factible hacerlo, es todavía muy grande ese tema, porque eh, si estoy diciendo que voy a investigar todo Paraguay, significa que tengo que recorrer todo el Paraguay. Por eso se busca que sean entornos más inmediatos. Puede ser un barrio, puede ser un artista, puede ser una ciudad, pero algo que pueda realmente ser observable. Se examina el contexto y en ese proceso desarrolla una teoría coherente con lo observado. En el caso, hablando de desarrollamos una teoría coherente, es en el caso también de que tengamos una hipótesis. Hay veces que de repente no tenemos una hipótesis en el cualitativo, por eso es tan interesante. Podemos decir cuál es el arte en el que utiliza el señor José Bogarín y que utiliza barro, trabaja con barro y es autodidacta. Ahí no tengo una teoría, ahí observo un contexto. Entonces, eso también eso lo hace también muy interesante dentro de lo que es el cualitativo para el arte. Por lo general es inductivo, va de lo particular a lo general. Observamos un hecho. Entonces, si estamos viendo un contexto y dentro del enfoque cualitativo debemos conocer luego y definir cuál sería nuestro diseño, el marco o abordaje. Esta parte, como les iba diciendo, muchas veces genera un poquitito de confusión. Yo tengo un tema, tengo una idea de lo que estoy haciendo, pero entonces, ¿cómo lo voy a encarar? Por ejemplo, puedo trabajar una teoría fundamentada si estoy hablando de un proceso, un fenómeno que estoy observando. Puedo hablar de un enfoque etnográfico, si por ejemplo quiero la explicación de elementos, quiero ver sobre la historia, quiero ver sobre un grupo específico, por ejemplo, el arte indígena de el arte de los indígenas de la Plaza Uruguaya, o cuáles son las características de su trabajo y demás. O sea, estoy viendo un grupo específico de personas o sus características. Puedo tener un enfoque narrativo. Esto es sumamente interesante porque realmente en Paraguay hay poquísimo enfoque narrativo y lo que es en arte muchísimo menos. Falta demasiada información acerca de lo que sucede en Paraguay en cuanto al arte. Y esto se trata de narrar historias, procesos, hechos. Vamos a ver enseguida también algunos ejemplos. Podemos ver también una situación fenomenológica donde, por ejemplo, en esta etapa que estamos pasando, que es durante la pandemia, es ideal porque es un fenómeno que estamos viviendo. Y podríamos, por ejemplo, ver la percepción de los artistas o de los diseñadores gráficos o las personas que están en teatro o la música dentro de lo que es la pandemia. ¿Qué está sucediendo en esta etapa? Eso, fíjense que después viene a ser un trabajo de investigación hasta histórico, porque después es un documento que puede seguir siendo utilizado por otras personas y otras generaciones incluso, donde van a retomar todas estas experiencias. Generalmente puede ser utilizado para diseño gráfico también, fenomenológico, y también el que es bastante característico en diseño gráfico es el de investigación-acción, porque observa problemas sociales, qué es lo que está sucediendo. Por lo general se busca que sean de problemas sociales. Saben que nosotros estamos en una institución que es dependiente del Estado y
siempre buscamos también retribuir a la sociedad el eh, que nos estén pagando ya sea nuestro estudio o nuestro sueldo, ¿verdad? Entonces es una manera también de retribuir socialmente. Entonces, usted ve el contexto social, un problema, y sobre se propone una solución. Y generalmente en diseño se toman estos problemas de comunicación visual, porque no solamente queda, digamos, en una investigación y dar una sugerencia, sino que propone una solución. ¿Tienen, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí? O profe Sandra también, si desea acotar alguna cosita. Una de las cosas que más solemos ver en estas dos áreas que habló la profesora Claudia, la primera parte, el enfoque cualitativo y de ver un poco el contexto. Hay algo muy llamativo en el área de diseño gráfico en los últimos años cuando quieren aportar a la carrera. Cuando quieren aportar a la carrera, ustedes normalmente creen que todos conocemos el contexto y no lo escriben cuando presentan el planteamiento del problema que más adelante la profesora va a explicar. Cuando analizamos el contexto, es muy importante tener todos los puntos de vista escritos, registrados, para que podamos entender y cualquier persona que lee el planteamiento del problema desde cero pueda entender y pueda también orientarse a lo que estamos trabajando. Y con relación a las preguntas de investigación de enfoque cualitativo, algo que veo mucho y también lo vamos a dar un poquito más adelante, es la forma en la cual se escriben las preguntas. Me ha tocado leer preguntas generales con dos verbos, con dos preguntas en un solo enunciado, y ese tipo de errores en un trabajo de investigación no debe ocurrir, pero para poder tener en claro cómo construir sus preguntas de investigación, tienen que tener en claro el enfoque cualitativo para saber cómo construir sus preguntas generales de tal manera que después eso se pueda desglosar en los objetivos generales y después ir desarrollando más el proyecto. Hasta ahí te acoto, profe Claudio, puedes continuar. Perfecto, muchísimas gracias. Acá tenemos algunos ejemplos de temas y cuál sería, teniendo en cuenta ese enfoque, cómo sería entonces el tema. Si, por ejemplo, yo quiero hacer una investigación sobre el profesor abogado y el trabajo sobre su conservación patrimonial, que, por ejemplo, este tema no existe en Bellas Artes, pero sería un tema muy interesante, puedo hacer un enfoque narrativo. También, por ejemplo, sobre Tito García, que fue el primer docente de la cátedra de maquillaje artístico. No existe esta información en la institución. Y fíjense que es tan importante porque hace, como les iba diciendo, un acervo a nuestra historia y no tenemos estas informaciones. Y me llama mucho la atención que muchas veces buscamos investigar cosas de afuera, pero en la misma institución necesita también muchísimo trabajo. Y también muchas veces es más sencillo buscar en la misma institución información. Por ejemplo, las obras gráficas de Lisandro Cardoso, que fue también docente de la institución, también puede tener un enfoque narrativo. También está la técnica de entelado de Don Benítez, que tengo entendido que uno de los directores, creo que de los directores de los que iniciaron la institución, le enseñó a Don Benítez cómo hacer entelado. Y tiene, creo, una técnica que es como casi única y que eso no tenemos registrado. Ahí, por ejemplo, podemos hablar de una teoría fundamentada, porque, bueno, es algo que no está registrado y que se puede ver un proceso. También, viendo un poquito, tenemos características visuales de las artesanías de los guaraníes. Esto es un ejemplo. Puede ser un enfoque etnográfico. El arte en pandemia, un enfoque fenomenológico, como íbamos diciendo en su momento. Las obras de Javier Bullari, si es que alguien desea hacer un análisis de una o dos o tres obras, podríamos hablar de un enfoque narrativo.
que sería genial tener toda esa información para la institución. Y tenemos también, por ejemplo, un sistema de comunicación visual para la escuela San José Misiones. Esto es un ejemplo. Sería en Asunción 2021, o, aunque sí es de Misiones, bueno, es de Misiones. Esto es un trabajo de investigación-acción o materiales didácticos sobre mitología guaraní enfocado a niños de 3 a 7 años en Asunción 2021. Debería ser acá. Acá también tiene un enfoque de investigación-acción. Fíjense esto también, que no decimos qué es. No decimos, por ejemplo, especialmente ahora en la parte de diseño, no decimos libro, libro de quinto grado para tal. Por ejemplo, dice material didáctico, porque después de la investigación recién va a poder decir si es un libro o si es algo digital o cuál es el formato, porque hay muchísimas opciones, a no ser que sea algo mucho más específico, pero por lo general en un análisis cualitativo empezamos a hacer una investigación y después de la investigación realmente recién tenemos bien definido la propuesta visual, al menos en diseño gráfico. En un enfoque narrativo sí se tiene ya un tema y por lo general eso ya no varía. Por eso incluso algunas instituciones, el tema, fíjense, esto es tema, todavía no estoy mostrando el título, aunque acá realmente ya hay dos títulos, ¿verdad? O tres títulos. Em, el tema queda, pero el título en algunas instituciones tiende a corregirse todavía, porque como es cualitativo y se va modificando mucho según lo que se va haciendo la investigación, puede llegar a modificarse también incluso el título. Pero en nuestra institución se registran los títulos. Así que debemos hacerlo como un poquito generales y eso es importante porque en el cualitativo hacemos toda nuestra investigación y si por ahí decíamos acá libro y después de la investigación vimos que un libro no era lo más apropiado, ya nos casamos con esa palabra libro en el título. Así que hay que tener un poquito de cuidado con eso. Como ven, voy un poquito acá. Según, como bien decía la profe Sandra, según ese enfoque definido que ya tenemos pensado, vamos a poder encarar entonces nuestro tema. Pueden ver lo que ya se hizo en la biblioteca virtual de Bellas Artes. Hay unos cuantos materiales también de apoyo para ustedes. em, y van a ver también por carrera. Este material después le podemos facilitar también para que tengan también los accesos. En la página web tienen el acceso a esto. Y por ejemplo, tenemos artes visuales. Estas son las tesis ya realizadas que están publicadas hasta el 2019, porque las del año pasado tengo entendido que todavía se están registrando, pero les va a ayudar para poder ver qué temas se han abordado y cuáles no, porque saben que si su tema ya se hizo, pues no lo pueden volver a hacer de la misma manera. Pueden sí, hacer una ampliación o retomar con otro enfoque, ¿verdad? Pero no ser la misma tesis. A ver, por ejemplo, artes visuales y aquí tenemos. Este también nos habían facilitado y ahí pueden un poquito empezar a mirar también. Si es que no tienen todavía un tema. Ahora, si lo tienen, pues bueno, hay que seguir avanzando. También está Cisco y esto voy a ver. Yo les decía, hay poquísima información sobre arte. Por ejemplo, teatro en Paraguay. Saben que este es un portal que muestra los trabajos científicos publicados, ¿verdad? Indexados también. Teatro en Paraguay. Pueden hacerse una cuenta donde pueden descargar trabajos, pueden leer qué hay Bueno, acá tenemos 2 décadas de teatro independiente en Paraguay, el teatro forjando identidad,
Y después se dice, dos iguales también hacen pareja. Ñande, yoya. Bueno, acá la profe de guaranino ya me va a hacer 6-0, así que no quiero ni decir nada. Pero bueno, acá hay un artículo y después ya habla de la situación económica militar de Argentina y después qué pasó acá de teatro. O sea que solamente podemos decir que realmente hay dos trabajos de investigación sobre teatro en todo el portal de investigaciones del Paraguay, en la base de datos de investigaciones del Paraguay. Esto no puede ser, ¿verdad? Entonces, es solamente para que pueden ustedes incluso acá hacer sus búsquedas sobre los temas que están interesados, porque también en la elaboración del anteproyecto nos piden antecedentes. Entonces, pueden investigar un poquitito acá. A ver, acá. Me pase un poquitito. Vamos un poquito por la parte más técnica. Profe Sandra. Bueno, empezamos. Esta es la parte más técnica, la parte más visual, la parte que ustedes más se desesperan y se estresan cuando tienen que construir o empezar a desarrollar su proyecto. ¿Cómo le titulo? ¿Cómo? No me entran 15 palabras. Bueno, vamos a ver un poco qué características tiene que tener este título. Debe presentar lo que se desea investigar. Yo sé que acá hay de diferentes disciplinas, de diferentes carreras. Acuérdense nomás que de repente cuando yo hablo, siempre voy con la experiencia del área de diseño gráfico. Entonces, cuando deseamos presentar lo que vamos a investigar, siempre tenemos en cuenta tres elementos de la comunicación porque los diseñadores gráficos tienen que solucionar problemas de comunicación visual. Entonces tenemos tres elementos de la comunicación que son emisor, mensaje, usuario. También tiene que tener estrecha relación con el objetivo general de la investigación, debe ser preciso y breve, debe entrar en 15 minutos, tener en cuenta estos elementos de la comunicación, volvemos a repetir, pero como dijo la profesora Claudia, en forma general, no voy a comentar, es un libro, o sea, no voy a escribir, no es un libro, o es una olla, o es una pintura con tales características, sino lo voy a dejar de una manera general, nombrando el emisor, el mensaje, el usuario y vamos también a poner el contexto, la ciudad y el año. Deben evitar todo lo que sean las abreviaturas. Tiene que desarrollarse, por ejemplo, ISBA, tiene que ser Instituto Superior de Bellas Artes. Se debe tener especial cuidado con el lenguaje empleado en la redacción del título de la investigación, evitar términos subjetivos. Tendemos a escribir como hablamos. Entonces, recuerden que estos trabajos de investigaciones deben ser objetivos. No tienen que tener esas cargas subjetivas o de valor que tendemos a tener cuando estamos hablando. Entonces, hay dos ejemplos claritos de dos enunciados de cómo se puede formular el título. Si ven la parte de arriba, que ya tiene una carga de valor o una subjetividad, la mística relación de las obras de arte de Marlene Aquino en el inconsciente humano de promedio paraguayo. Yo le estoy cargando de subjetividad a ese enunciado, por lo cual no es correcto, no cumple con las características de un título para un proyecto de investigación objetiva. En cambio, análisis de las obras del artista Marlene Aquino, Asunción 2020. Me da un contexto, me da un año, me da una ciudad y me da al artista de las obras cuáles van a ser analizadas. ¿Se entiende la diferencia? Alguien escribió allí, pasó muy rápido, pero entendí si este material va a quedar para ellos. La profe Claudia después va a contestar esa pregunta. Pasando a la siguiente diapositiva, por favor, profe, ayúdame. Sí, pasa. Chicos, si quieren participar, pusimos clase magistral, en teoría nosotros somos las que hablamos, pero lo vamos a hacer bastante participativos, no hay ningún problema.
Claro, pueden preguntar, pueden levantar la mano, pueden escribir, que les vamos a contestar, porque algo que yo entiendo y nos pasa cuando estamos en una etapa de construcción de la tesis, entramos en un estrés y cuando queremos hablar de los proyectos, queremos hablar un poco para saber cómo yo actúo dentro de esa situación y yo entiendo que ustedes quieren comentar sus situaciones también con relación a la construcción técnica de sus proyectos. Bueno, el título presenta variables de la investigación. ¿Cuál es el elemento de estudio? ¿A quién se investiga? ¿Y dónde se hará la investigación? O sea, tres elementos fundamentales que tienen que estar dentro del título. ¿Cuál es el elemento de estudio? ¿A quién se investiga? ¿Y dónde se hará la investigación? En el análisis, por ejemplo, dado el ejemplo anterior del enunciado del análisis de las obras del artista de Marlene Aquino, tenemos que, ¿qué es lo que se va a estudiar? Se va a analizar sobre quién o para quién, o qué cosas, ¿verdad? De las obras del artista Marlene Aquino. ¿En dónde? ¿Cuándo? Ahí está el lugar y tiempo. Entonces, cuando ustedes van a construir el enunciado de su título, háganse estas preguntas que parecen muy de preescolar como las pronuncio, pero que les va a ayudar a poder dimensionar cuáles van a ser las variables que después van a ir trabajando en la parte metodológica. Entonces, bajando esto a un ejemplo, por dar una idea para diseño gráfico, ¿qué se va a estudiar? Materiales didácticos, por ejemplo, sobre quién o para quién, como decía en el ejemplo anterior de la profe Claudia, para la escuela XXX o escuela de misiones, creo que era el ejemplo. ¿Cuándo? ¿Dónde? Nuevamente, Asunción 2020. Y es tan importante este tema del año, como decía la profe Claudia, queda registrado como algo histórico y algo que tienen que tener en cuenta. Imagínense, y a lo que decíamos al inicio, la mayoría de los estudiantes del último año ya tienen una base de metodología, incluso dan un simulacro o casos de estudio como un desarrollo donde se hace el anteproyecto, donde se desarrolla el proyecto y tienen una calificación y egresan. Eso es súper importante, pero imagínense lo que pasó para los estudiantes en el año 2019 que aprobaron esa asignatura y decían, wow, fantástico, esto voy a llevar para empezar a trabajar mi investigación en el área de tutoría. ¿Y qué pasa en el 2020? Justo en el mes que comienza el año lectivo, en marzo de 2020, el 11 de marzo, empieza el coronavirus. O sea, hay un contexto de fenómeno a nivel mundial que afecta el contexto de ese proyecto, por lo cual es importante volver a rever y volver a estipular los enunciados de ese proyecto. Si hay preguntas, por favor, levanten, pregunten, escriban nomás. No hay problema. Acá la profe Claudia, si quieres compartir o comparto igual, nomás Claudia, dame una señal. Dame una señal, Claudia. Título de ejemplo del área de teatro. Teatro no es mi área, no soy bien teatrera, pero no, no es mi área para ayudarnos a construir. Pero ayuda un poquito para que ampliemos un poquito nuestra perspectiva. Dale, bueno, te ayudo acá en esta parte entonces. Por favor, profe. En la parte técnica, en la parte escrita, estos pueden ser algunos ejemplos para el área de teatro. Historias y anécdotas de Arlequín Teatro de Asunción 2021. Algo que comentaba la profe Claudia, si nosotros nos ponemos a investigar en las revistas científicas que están sobre el área de teatro a nivel país, solamente hay 2 títulos que van a encontrar y realmente tenemos mucha historia en teatro para poder investigar y poder hacer títulos en diferentes categorías dentro del enfoque cualitativo. Entonces tenemos también utilización de la tecnología para difusión de las obras teatrales, Asunción 2021. Carrera como actor durante la pandemia, importantísimo, Asunción 2021.
Entonces, lo que vamos a escribir es, ¿qué se va a estudiar? Otra vez los tres elementos. ¿Qué es lo que se va a estudiar? ¿Sobre quién o para qué o qué cosa? Y lugar y tiempo. Entonces, cada vez que van a pensar en construir el enunciado para el título de su proyecto, tener en cuenta estos tres elementos fundamentales que no pueden faltar dentro de las 15 palabras que deba estar construida. ¿Qué se va a estudiar? ¿Sobre quién o para quién? ¿Dónde y año? Y yo voy a dar una intro sobre el planteamiento del problema y le dejo a la profe Claudia también para que comente. Yo le voy a comentar un poquito más de experiencia para darles a conocer un poco a lo que suele pasar cuando leemos el planteamiento del problema en los anteproyectos. Y vámonos al anteproyecto, no al proyecto en sí o al borrador. Algo que suelen hacer es, uno, son muy concisos, son muy celosos de sus palabras, nos dejan así un párrafo y a veces no nos podemos dar idea de lo que abarca el planteamiento del problema y es necesario que ustedes digan y desarrollen esos tres elementos de la comunicación que les comenté, que son emisor, mensaje, usuario u receptor y también el aporte o los beneficiarios que van a hacer con este planteamiento del problema. Muchas veces hay una palabra que evitamos muchísimo y tratamos de transmitirles a ustedes, de evitar usar conceptos de expresiones de valor o expresiones subjetivas. Por ejemplo, en la biblioteca del Instituto Superior de Bellas Artes no hay ni un solo libro sobre, sobre metodología de la investigación. Y eso es un juicio de valor. En todo caso, tendríamos que construir de manera diferente, transformar esa frase y, por ejemplo, decir, en el Instituto Superior de Bellas Artes actualmente carece ediciones del año 2021 de tal área. O sea, tiene que ser mucho más objetivo y normalmente cuando leemos que no hay luego nada. Y cuando planteamos un problema siempre hay un antecedente. Como decía también la profe Claudia, cuando ustedes tengan que investigar las referencias o los antecedentes, van a tener que buscar proyectos nacionales e internacionales. Entonces, por lo cual, cuando plantean el problema, no se van a encontrar sin nada. Siempre hay antecedentes. Esa es una parte importante de las cuales yo te leo esta parte, profe Claudia, y después vas enriqueciendo. Te apoyo con mi hermosa voz. Por favor, profe. Chicos. Yo les extraño, chicos, face to face. Ahora todo es face to celular. Planteamiento del problema. Es una descripción concisa de un problema que se debe abordar o una condición que se debe mejorar. Identifica una brecha en el estado actual, un problema, y el estado deseado, objetivo, de un proceso o producto. Centrándose en los hechos, la declaración del problema debe diseñarse abordando preguntas. ¿Quién? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Y por qué? La primera condición para resolver un problema es comprender el problema. Se explica el contexto. Debe estar basado en datos concretos, no en supuestos. A veces nos pasa que nos traen un planteamiento y acá dice que no hay ningún solo libro en la biblioteca y te fuiste a ver. No, profe, no tuve tiempo. Eso es un supuesto. El proyecto no debe tener cabos sueltos, tiene que estar objetivo y ustedes tienen que estar seguros. Miren que hasta el estado de WhatsApp, hasta el WhatsApp que envías tiene los códigos de verificación, los tildes. Así que ustedes no pueden fallar en esa investigación. Tienen que ir a corroborar que lo que escriben es correcto. Por lo que debe evitarse los juicios de valor.
redactar de lo general a lo particular hasta introducir al problema observado con fundamentos. Otra de las cosas que pasa cuando queremos redactar, redactamos como hablamos y tenemos que tener en cuenta qué es lo que vamos a construir con palabras a nivel macro para ir bajando a lo específico. Si yo quiero resolver un problema de comunicación visual, por ejemplo, en el Instituto Superior de Bellas Artes, ¿cuál es mi primer estadio de desarrollo? El Instituto Superior de Bellas Artes. Y por más que estudiamos hace muchísimos años y nos conocemos y los profesores son de allí, nosotros necesitamos que ese contexto esté escrito. ¿Dónde está situado? ¿Cuál fue su año de fundación? ¿Cómo fueron transformando las clases? ¿Cómo es actualmente? Explicar el problema de comunicación, por ejemplo, carece de ediciones actuales sobre determinados materiales y quiénes van a ser los beneficiados o el aporte o quiénes van a ser estudiados. Entonces siempre hacemos unas preguntas como, dado que, por lo tanto, son ejes fundamentales para construir su planteamiento del problema. Y antes de avanzar a lo siguiente, le voy a dejar a la profe Claudia para que enriquezca esta parte antes de entrar en la parte de preguntas. Clau, no te escuchamos. Su audio, profe. Ay, gracias. Quiero hacer un poquito una retroalimentación para enriquecer lo que estaba comentando la compañera Sandra. Em, Tenemos nuestro enfoque y desde el enfoque vamos a ir llevando ese hilo conductor del que hablábamos a través del tema, del título y por supuesto tiene que estar en nuestro planteamiento. Esta parte de los ejemplos para teatro perfectamente se pueden llevar a cualquier área. Por ejemplo, puede ser carrera como músico, por ejemplo, durante la pandemia. ¿Qué sucede en la carrera de música? Que hay poquísima información también. O cómo se está utilizando la tecnología en cada una de nuestras carreras. Es importante también recordarles que la persona que va a leer su trabajo de investigación no solamente, tienen que pensar que no solamente va a ser de bellas artes, puede ser, porque la idea es que en algún momento todos los trabajos puedan ser publicados, puedan ser indexados, y entonces, ¿qué pasa si alguien que está en Chile desea leer este trabajo que ustedes están haciendo, del cual están haciendo una investigación? Entonces, ¿qué van a hacer? El que lee no va a decir si es que está de manera subjetiva, si es que no tuvieron en cuenta todas las etapas, pues no lo va a comprender. O sea, no pensemos que estamos escribiendo para nosotros o el que lee ya sabe de lo que estamos hablando. Como bien explicaba hace un momento nuestra compañera Sandra, explica el contexto, debe estar basado en datos concretos. Ahora quiero que recuerden lo que veníamos hablando hace un momento cuando abordábamos el tema. Decíamos que no sean temas que no podamos realmente observar, que no podamos investigar. Tiene que ser de nuestro contexto. Va a ser mucho más enriquecedor. Evitarse juicio de valor, relatar lo general particular, muy bien, estamos viendo. Bueno, una vez que tenemos el planteamiento del problema hecho, pasamos a la pregunta general. Esto es muy importante que se derive de nuestro planteamiento del problema. Si es que estoy hablando acá estuve hablando de las obras acá por ejemplo, ¿se acuerdan acá del tema que vimos hace un momento? Análisis de la obra del artista Marlene Aquino. En el planteamiento tendría que hablar entonces de quién es Marlene Aquino, de qué nacionalidad es, em, por qué estoy investigando sobre qué hace que yo haga esta investigación. Puedo decir que es una artista que no es muy, según lo que se ha consultado en el Instituto Superior de Bellas Artes, no es muy conocida o reconocida tal vez. O sea que no es un juicio de valor. No es conocida, si pongo no es conocida,
estoy haciendo un juicio de valor. Pero si digo que hice una pequeña investigación en el Instituto Superior de Bellas Artes, donde de 50 personas, 3 personas la conocen, ahí sí puedo decir en un pequeño diagnóstico que según esa encuesta no es muy conocida o reconocida. Entonces ahí hay un problema. O, por ejemplo, puedo decir que sus obras son estudiadas en alguna asignatura, sin embargo, los alumnos de esa asignatura no la reconocen. A ver, ahí. Ah, acá. Eh, miro porque me suena el timbre del Meet. Bueno, entonces explico acá quién es esta artista, cuáles son un poquito sus obras, de lo que se sabe, ¿verdad? De lo general. ¿Y cuál sería el problema? ¿Cuál es el problema que se está observando? Que no es muy reconocida en la clase en donde se estudia sus obras, o que no es muy reconocida en Asunción, o qué es lo que sucede, o quiere ella ser reconocida para vender sus obras. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es el problema? Pero es importante ser lo más objetivo posible. Entonces, en las preguntas que se tienen tenemos la pregunta general y la específica. La pregunta general engloba lo que realmente queremos saber de lo que surge del planteamiento y es lo que realmente necesitamos eh, saber. A ver, me dice que hay gente que quiere ingresar. Bueno, ahí vuelvo. Entonces, como pregunta general puedo tener, ¿cuáles son las características de las obras del artista Marlene Aquino durante el periodo de marzo a noviembre de 2021? Si estoy hablando en el tema, el título y mi planteamiento habla de Marlene Aquino, acá yo no puedo hablar de repente de Picasso. Y aunque no crean, esto sucede. De repente hablan o cambian totalmente de tema del planteamiento a la pregunta. Y tienen que darse cuenta que, como íbamos diciendo, va de lo general a lo particular. Y esto es como más particular dentro de lo que es nuestro planteamiento del problema. Acá decimos qué es lo que estamos observando, entonces acá tenemos que generar esa pregunta que englobe el planteamiento del problema. Si queremos hacer el análisis, ya estuvimos hablando de ella, ahora cómo hacemos ese análisis vamos a hacer eh, con las características, tenemos que saber esas características. Después tenemos las preguntas específicas y estas se sugiere que sean de 3 a 5 preguntas y tienen que ayudarnos a responder esta pregunta general. Por ejemplo, ¿cómo sé yo de las características? Y bueno, ¿cuál es la técnica pictórica que utiliza la artista Marlene Aquino? ¿Cuáles son sus temas? Los aspectos compositivos, por supuesto que esto no es regla, depende de cada uno cuál es el enfoque que le va a dar también, cuál es el impacto de las obras en los ciudadanos de Asunción. Eso sí es en el caso de que me interese esto. Ahora, si yo no quiero saber cuál es el impacto, pues esto no debería ir, ¿verdad? Pero esto me tiene que ayudar a reconocer las características de las obras del artista durante este periodo. Lo mismo puede utilizarse en otras áreas. ¿Cuáles son las características de la obra musical de la técnica de conducción del maestro Javier Aquino? No sé, yo creo que no hay investigaciones de los alumnos sobre Javier Aquino, que es una persona muy destacada en el área de música, por ejemplo. Y acá es cuál es la trayectoria del artista o cuáles fueron sus inicios. O sea, tiene que ver siempre, recuerden, como un hilo conductor. Tiene que tener una relación desde el tema. Acá yo quisiera consultar si se entiende. Les pregunto, ¿tienen hasta aquí alguna duda? O les leemos, les escuchamos. Tienen que hablar ahora o callen para siempre. No, mentira. Hablen ahora. Se entiende, dice Laurita. Laurita, conste que vamos a leer todo este proyecto. Elodie levantó la mano. Te escuchamos, Helen. Hola, profe.
Yo tengo una pregunta sobre la parte de planteamiento del problema. Usted mencionó que ya nosotros ya podemos hablar de encuestas. ¿Será, o sea, para definir, por ejemplo, en el caso de que hay un desconocimiento de algo, para que no Sí, sea juicio de valor, ya se puede mencionar que nosotros realizamos una encuesta? llama una encuesta diagnóstica. Se hace Encuesta un diagnóstico, sí, diagnóstica. Ajá. exactamente, a través de un diagnóstico que consistió de una encuesta de tantas personas, se observa que el 10% dice no tener conocimiento de tal situación. O también lo que se suele utilizar es la opinión, puede ser, el planteamiento puede surgir de una institución o de un mismo profesional. Por ejemplo, Ah, a ver, en claro. danza según la coordinadora de danza, Gloria Oviedo, menciona que no existe investigaciones sobre danza infantil en Asunción. Entonces, en ese caso, también es una profesional respetada que ya nos da esa información. No es un juicio que nosotros estamos haciendo. Entonces, también es válido utilizar eh, opiniones de profesionales o también se puede recurrir a encuestas que ya fueron realizadas. Según la encuesta del 2018, el 20% de los paraguayos no lee o el Ah. 20% de paraguayos sí lee. Entonces a ella se observa un problema, encuestas que ya existen. Por eso también lo de Cisco les puede ayudar Y bastante eso con eso. después tiene que aparecer, supongo, en la parte de antecedente como respaldo. Eso aparece en la bibliografía. En Ah, los, bibliografía. en la Ok. bibliografía. Puede ser bibliografía o webgrafía también. Em, los antecedentes son son las investigaciones realizadas con relación, que tienen cierta Al relación con tema, nuestro tema. sí. Exactamente. Y por lo general se solicitan dos nacionales y dos internacionales. Por ejemplo, si hablábamos de las obras de Marlene Aquino, entonces no vamos a encontrar exactamente obras de Marlene Aquino posiblemente, pero sí vamos a encontrar eh, análisis de obras de a ver, de Marco Rinaldi. Entonces, no nos sirve por el lado de Marco, pero sí nos sirve para ver cómo se hace un análisis de obra, por ejemplo. Entonces, en Claro. ese sentido, sí podemos utilizar esa investigación y por eso también es interesante acceder un poquito a la biblioteca, a ver qué hay. Lo que sí creo que no están los materiales publicados. Tendríamos que ver la posibilidad también de encontrar esos materiales publicados, pero eso ya estoy pensando también un poquito en voz alta. Dice, en caso de que nosotros hagamos Dale, la profe, muchas encuesta, iría gracias. en anexo. Exactamente, Laurita. Debe ir en anexo todas las encuestas que realicen. Entrevistas también, ya sea una encuesta diagnóstica, que después, por ejemplo, esa encuesta sí debería ser de manera mucho más importante eh, para dar, digamos, respaldo a la investigación que están haciendo. Pero en principio sí pueden hacerlo ustedes también. Porque sí, Otra cosa que sí tienen que tener en cuenta cuando van a trabajar un tema, si no hay aspectos jurídicos que deben analizarse o leyes, a lo que nos pasó en años anteriores cuando querían trabajar sobre maltrato animal. Se hablaba del emisor, se hablaba del problema, se hablaba de los aportes, de los beneficios, se hacía un planteamiento del problema, pero había que recordar que justo eran los años en donde se promulgó una ley sobre la protección animal y que ya tenía un peso penal hacia personas que no cumpliesen esos códigos de convivencia con relación al bienestar animal. Entonces, cuando ustedes preparan su planteamiento del problema, no aíslen o no crean que estamos en un contexto muy pequeño, sino que también estamos en un país, por eso es importante de lo general a lo particular, para poder entender las diferentes trascendencias o alcance que pueda tener nuestro proyecto.
Exactamente. Mm, que por supuesto también los tutores van a ir acompañándoles en este proceso, ¿verdad? Pero siempre es bueno que ustedes lo manejen para que puedan tener el mismo, la misma comunicación, las mismas ideas, ¿verdad? Y comprender cómo se va a ir desarrollando. Bueno, si queda claro esta parte, esto es muy importante. Les va a quedar claro también los objetivos, porque a veces presentan la pregunta y las preguntas específicas de una manera y después los objetivos la presentan totalmente de otra y no tiene una relación. Quiero mostrarle un poquito en la parte de diseño, que quise también separar esto porque hablábamos de investigación-acción. Por lo general hablamos de necesidades comunicacionales. En este caso era un ejemplo de la Escuela San José durante el periodo de marzo a mayo 2021. Acá hablamos de un contexto prácticamente virtual, ¿verdad? No sé si hubo caldo de burbujas o no, pero bueno, eso después va a estar acá solamente. Y después habla de ¿para qué? Para facilitar el desarrollo de las clases virtuales. Si estamos hablando de investigación de acción, ¿para qué queremos hacer esto? ¿Para qué vamos a hacer observar las necesidades? ¿Cuál va a ser la función? Las preguntas específicas, recuerden, tienen que ayudarnos a responder la pregunta general. Y en este caso, como bien mencionaba la profesora Sandra, hablamos por lo general de un emisor, un mensaje y un receptor. ¿Cuál es el sistema de comunicación visual que utiliza actualmente la Escuela San José en las clases virtuales? Acá hablamos de un emisor de la Escuela San José. Contenidos a desarrollar en las clases, hablamos de un mensaje. ¿Y cuál es el perfil perceptual de los estudiantes? Hablamos de un receptor. ¿Cuáles son los materiales utilizados por instituciones? Hablamos de un estudio de mercado. Entonces, esto es por el mismo enfoque también que se da. Esto no lo haríamos si fuera narrativo. Por ejemplo, no nos interesaría saber lo que sucede en otras instituciones. Los objetivos, por favor, a tener en cuenta que se escribe básicamente como la pregunta, pero sin los signos de interrogación y utilizan los verbos. Profe, antes de pasar Sí, a por favor. los objetivos, dentro de preguntas específicas, algo que pueden también tener en cuenta para preguntar cuando van a desarrollar o una de las variables, las preguntas generales. Vieron abajo en la cuarta pregunta, dice, ¿cuáles son los materiales utilizados por las otras instituciones de las clases virtuales? Vamos a suponer que ustedes no ejecuten o no es no va a ser un objetivo específico, entonces también se podría ver cuál es la situación en la que está la institución para poder emitir esas clases. Por ejemplo, cuáles son los medios utilizados actualmente por la institución, para que eso también, esa información también les ayude en el momento de hacer el diagnóstico para poder proponer soluciones que puedan ser viables a estos tipos de proyectos. Exactamente. Porque tampoco podemos muchas veces, que ya ha sucedido, que proponen cosas que la institución no puede costear. Hay que conocer la realidad de nuestro emisor realmente. Mm, bueno, y a ver, vamos entonces con nuestros objetivos. Recuerden entonces, la pregunta, por ejemplo, de esta, ¿cuáles son las características de la obra del artista Marlene Aquino durante el periodo de marzo a noviembre? Ahí decimos ya el tiempo y todo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Analizar las características de las obras del artista Marlene Aquino durante el periodo de marzo a noviembre de 2021. Lo mismo sucede con los objetivos específicos. Son esto mismo, por ejemplo, ¿cuál es la técnica pictórica que utiliza la artista Marlene Aquino?
escribir. Entonces acá se cambió esa pregunta por un verbo, describir la técnica pictórica que utiliza la artista Marlene Aquino. ¿Ok? Porque en verdad he leído muchísimos trabajos, les diría que el 50% de los trabajos que he leído tienen unas preguntas general y específicas que después son diferentes acá en esta parte, en el objetivo general y los objetivos específicos. Siguiente ejemplo, describir los temas abordados por la artista, observar los aspectos compositivos, conocer el impacto de las obras en ciudadanos de Asunción. ¿Profe? Profe, Tu, tu mi- micrófono. tu micrófono ahora, profe. Ay, yo hablando con tal emoción. Bueno, bueno. Algo importante que nos suele pasar es que en estos momentos, cuando tenemos que escribir, nos viene un bloqueo mental y no sabemos qué verbos usar, no sabemos dónde empezar. Entonces, a veces es necesario tener una ayuda a memoria y repasar algunos objetivos o las dimensiones tanto del conocimiento y del proceso cognitivo para poder determinar qué objetivo podremos usar en nuestra pregunta general y en nuestras preguntas específicas. Según lo que ustedes necesiten construir o transformar su pregunta general y específicas, van a tener que transformar a objetivos. De acuerdo a eso, van a empezar a trabajar con unos verbos. Acá les paso un cuadro en donde también pueden ver taxonomía de Bloom, pueden encontrar en internet, así que hay muchísimo, y van a encontrar los verbos que pueden estar utilizando para sus proyectos. Por ejemplo, hay una parte que dice fáctico. ¿Qué es fáctico? Son las ciencias empíricas. Es una clasificación de ciencias con el fin de comprender hechos. Por ejemplo, crear una representación mental o artificial de los hechos más cercana o cómo son en realidad o en la naturaleza. Entonces, por eso, esto es algo nuevo que se va agregando y se va discriminando dentro de los objetivos. Entonces, estas son las preguntas que se pueden estar utilizando. Lo mismo van a encontrar a nivel conceptual, de conocimiento procedimental, de elaboración de desarrollo psicomotor y del metacognitivo. Y van a encontrar allí también la discriminación en las dimensiones del proceso en las cuales podamos comprender, que son el recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear, y están bien definidos. Entonces, para que no suceda algo que nos sucede muy a menudo, vamos a leer los adjetivos generales y específicos y encontramos un único verbo, que es analizar. Y analizar es el verbo más básico que necesitamos para emprender cualquier proyecto. Otra cosa, a veces los diseñadores tendemos a escribir la palabra diseñar y diseñar ya está implícito en la tarea de investigar. Lo mismo pasa con investigar. Queremos poner el verbo investigar y el verbo investigar ya está implícito en la acción que vamos a tomar para desarrollar el proyecto. Entonces, no se queden con lo que encuentran o tuvieron anotaciones en años anteriores, sino investiguen y pueden ver taxonomía de Bloom para tener una guía con relación a los verbos. Y es muy importante que tengan esa riqueza para no limitar sus objetivos a determinadas acciones que ustedes determinan con determinados verbos. Así mismo es. Y bueno, y hasta ahí vamos entonces con lo que le habíamos propuesto, que llegamos hasta el objetivo. Como dijimos al principio, realmente nosotros podemos llegar a hablar todavía mucho más y avanzar mucho más, pero si llegamos a completar hasta lo que es la parte hasta lo que corresponde a la parte de objetivos, lo demás tendría que ser bastante secuencial. Ya
va a ser mucho más sencillo y mucho más intuitivo. Por eso se dan cuenta, y esto desde el principio le estaba diciendo, que es lineal, va, es una secuencia. Y si esta parte es incorrecta, después podemos estar en las variables, en nuestro marco teórico, todo lo demás, nuestras soluciones, nuestras propuestas, que no va a funcionar. Pero si esto tenemos bien resuelto, debe ir por buen camino y tal vez de repente algunas cosas ir ajustando nada más. No sé si tienen algún comentario, alguna pregunta. Ay, gracias, profe. Muchas gracias, Juan. Profe, ¿a partir de qué año se puede empezar a hacer ya, o sea, uno puede empezar ya a hacer su tesis con una tutor o con un tutor? En el último semestre en diseño tienen, o los dos últimos semestres en diseño tienen ya la parte de metodología, ya para preparar la anteproyecto, creo que se llama. Y ahí ya pueden ir elaborando. Y después ya en la etapa de tesis ya ir ampliando su trabajo de investigación y dándole cierre. Eso sería lo ideal. En las otras carreras realmente no estoy muy segura, pero al menos así sucede en diseño. Súper, gracias. De nada. ¿Alguna otra consulta? Alguien escribió algo sobre marco teórico. Marco teórico, hipótesis, antecedente, auxilio. Bueno, Sí, realmente esos son temas que da para clase. otra charla, sí, exactamente, porque tampoco no nos queríamos darle demasiadas informaciones, cosas que puedan, si comprenden hasta acá. Lo que sí quisiera decir es que en el cualitativo no es necesario que haya una hipótesis, puede o no haber. Depende justamente del tema y del enfoque, cómo lo están abordando. Por favor, gracias a ustedes por participar. Yo creo que no tendríamos problemas de armar una clase magistral 2 para poder abordar los otros, pero como dijo la profe, hipótesis. Sí, por favor. No se alarme, tranquilo. Y marco teórico, una de las cosas, bueno, a mí me encanta leer, ¿verdad? Es algo natural para mí. Yo sé que muchas personas les estresa leer, pero marco teórico es tan enriquecedor si pueden como conseguir toda la información, leer todo y reconstruir. Algo que hacen muy a menudo es como basarse en determinadas bibliografías o webgrafías, no sé cómo se dice ahora, y van haciendo como un compilado y van armando su marco teórico. Pero si ustedes disfrutan la lectura, les recomiendo realmente que puedan construir con sus propias palabras y el marco teórico no lo hagan tan, porque no es aburrido, no lo hagan aburrido. Puede haber imágenes, puede haber tablas, puede haber un montón de procesos que a través de la lectura, y más todavía si son diseñadores, pueden tener la creatividad para poder mostrar esos contenidos. Creo que está en el reglamento que en total el proyecto total debe tener como 100 hojas, me corrigen si me equivoco. Así que calculo más o menos que el marco teórico consistirá en unas 40 hojas, si no estoy calculando mal, ¿verdad? Así mismo es. Pero claro, eso tendría que tener, o sea, hay que explicarlo desde la secuencia que estamos haciendo mucho hincapié, que cómo armar ese marco teórico según el enfoque que están haciendo, si va a ser narrativo, fenomenológico. Por eso esta primera parte es lo que les va a ir definiendo todo lo demás. Dice, la grabación está en la clase. Profe, Usted, una consulta personal. Para elaborar una tesis, ¿debería ser en grupo o se recomienda? ¿Qué cantidad de personas se recomienda? ¿O individual? pueden hacerlo hasta dos personas. La recomendación es que tengan mucha afinidad con la persona que lo hagan. Estaría bueno para
por la parte de economía, tal vez, de tiempo, si es que tienen una muy buena afinidad, cosa que puedan complementarse bien. Si no, no se arriesguen a hacerlo entre dos, porque tenemos mucha experiencia con la profe Sandra de gente que después son pareja y después terminan novios, ¿verdad? Que después terminan separándose, tenían fecha de casamiento y terminan separándose por la tesis. Sucede. Eh, Y algo que sucede también es que después Entonces se el profe pelean. es individual, ¿verdad? Perdón. Algo que sucede también es que después de esas peleas o dejan abandonado el tema o pelean quién se va a quedar con el tema, ¿verdad? Ya que ambas personas construyeron. Entonces, eh, si se llevan bien, si se complementan, porque a veces nosotros elegimos parejas de trabajo que son afines a nosotros y afines a nosotros significa que tiene casi las mismas características. Y a veces el problema con eso es que no buscamos las personas que puedan complementar ese trabajo. Por darles una idea, y siempre cuento, yo hice mi tesis con la profesora María Laura Fernández. Si le conocen a la profe María Laura es súper creadora, nata, capísima, y a mí me sale súper natural la parte escrita. Entonces nosotros nos complementábamos durante la tesis y aún eh, con el complemento que teníamos, también teníamos nuestros roces y terminábamos llorando o pichadas y enojadas, pero terminamos juntas después de 1 año y 3 meses. A lo que voy nomás, hasta las mejores personas con un nivel de estrés y de tensión durante la tesis pueden aflorar sensibilidades, por lo cual tienen que estar muy seguros cuando van a trabajar en equipo y también poner las cosas sobre la mesa. Esto es un proyecto que les va a ayudar a egresar de una carrera para obtener su licenciatura, pero tampoco es para que se peleen y que no se hablen más, porque al salir del Instituto Superior de Bellas Artes, ustedes van a ser colegas en el ámbito profesional. Así mismo. Quería retroceder un poquito porque me quedaron algunas cositas. Sí, la grabación, yo creo que la voy a cargar y les voy a pasar el enlace a los que se inscribieron, que para eso dejaron ver a sus datos en el formulario. Y tengo el certificado, también vamos a ir preparando. Pedimos un poquitito de paciencia, ¿verdad? Porque vamos a ir haciendo entre tareas y tareas, pero lo van a tener, por supuesto. Y Profe, también, una cosita. sí, Alguien preguntó por ahí si podían darnos números para consulta. Les cuento una cosa, y a la profe Claudia ya le pasó el año pasado, a mí me pasa recién este año, porque yo estoy con chicos a partir del tercer semestre, entonces el segundo año de la carrera. Desde el año pasado hay turno noche en el Instituto Superior de Bellas Artes y somos los profesores del turno tarde, de la franja horaria del turno tarde, los que damos clases en la franja turno noche. Entonces, no es una cuestión de desinterés o de voluntad, simplemente este semestre yo particularmente no voy a poder tomar ninguna tesis particular hasta recién terminado este semestre porque se duplicó la cantidad de horas. Profe María Antonia levantó la mano. Sí, profe querida. Con respecto a la consulta de los chicos, ¿verdad? Si se les puede facilitar un número. El compromiso que puedo hacer de la unidad de tutoría es que una vez que ellos estén matriculados, colaborarles para que sea lo antes posible la asignación de su tutor y a partir de ahí ya trabajan directamente con su tutor, así van desarrollando su tema específicamente. Entonces, sí, yo sé que la profe Sandra y la profe Claudia son mías solamente por hoy y hasta las 18:30 después ya tienen 1.500 tareas. Yo sé, tengo una lista de chicos que piden por favor, por favor, por favor, o que las dos o que una de las dos sea la tutora, ¿verdad? Y hasta ahora con el dolor del alma a todos les estoy diciendo que no y ahora ustedes dos son testigos de eso, ¿verdad? Están escuchando ustedes y los chicos también saben que no es justamente como ustedes mismos manifestaron ya por falta de voluntad. Yo creo que humanamente ya es imposible asignarles más tareas por lo menos en este semestre, profe Sandra. Eso sí,
ya después veremos. Y por supuesto seguiremos pidiéndoles ayuda para los talleres y las clases magistrales, ¿verdad? Les vamos a robar un chiqui de tiempo, vamos a hacer que el día de ustedes de vez en cuando tenga 25, 26 horas y no solo 24. De corazón, muchísimas gracias, profes queridas. A las órdenes. Y ya saben, chicos, yo creo que es muy bueno que ahora ustedes por ahí, seguro ya tienen una idea, por ahí algunas cosas le ayudamos a aclarar hoy, pero que también le vayan ayudando a los profesores, guiándoles, intentar no pelearse, siempre conversar, porque muchas veces también nuestros docentes tienen una mirada que tal vez no es la misma que tenemos, entonces es necesario que hablar, escuchar y que comprendan qué es lo que queremos también desarrollar, ¿verdad? Eso es muy importante, buscar el diálogo, la comprensión y más ahora que en estos tiempos que son muy, es como que ponerse argel, por decirlo de alguna manera, es muy fácil. La gente discute mucho y demás, entonces eh, por favor, chicos, ustedes ya tienen, creo que bastante abierto el panorama y muchas veces pueden ayudar también al tutor. Comunicación y eso. A ver, dice Betania, te paso el WhatsApp, si no lo consigo enseguidita. Ah, está muy bien. Ah, ya tienen un WhatsApp, dice. Muchas gracias, linda charla. Ay, qué bueno, Betania. Y bueno, no sé si alguien más quiere acotar algo. Ya les digo, el material sí, en un rato que me genere el vínculo, se los voy a compartir también. Y con mucho gusto vamos a estar también preparando la segunda clase magistral en lo que le podamos ayudar. Estamos, ¿verdad? Bueno, entonces, un gusto haber estado con ustedes y por supuesto seguimos en contacto a través de nuestra profe María Antonia. Muchísimas gracias, profe, por la confianza puesta en nosotras también. La agradecida soy yo, profe, y en nombre de todos los participantes del taller, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias para ambas. Gracias, gracias, chicos. Pónganse las pilas. Este es el momento. Ustedes están ahora valientes en una etapa tan difícil de nuestro país y yo sé que de cada uno de ustedes también. Así que pongan su granito de arena. Nosotros de nuestra parte a nivel profesorado y yo sé también el compromiso de la profesora María Antonia, vamos a poner todo de su parte para que sea lo más flexible y para que ustedes puedan lo más antes posible egresar y tener sus documentos y poder ya lanzarse con todo al ámbito profesional. Así que los mejores deseos, estamos en contacto y pronto nos veremos en otra clase magistral. Y sí, profesora María Antonia, termina el semestre y ya me tenés nuevamente, no te preocupes. Gracias, gracias, profe. Buenas tardes.